Mi clase va a ser breve. Como verán, no soy Kiko, pero tuve una operación que salió mal de la muela, lo cual me impide bastante hablar. Estoy haciendo un esfuerzo para hablar, tengo mucho dolor en este momento. Así que voy a dar la parte teórica y la parte práctica la va a seguir dando Nati. Pero no los quería dejar sin esta clase, porque ya encima que tenemos poquitos encuentros, se nos va a complicar un poquitito más. Me maquillé, hice todo lo posible, pero parezco un pelícano. Hola, Cari. ¿Cómo va? ¿Quién me habla? Sergio. Sergio, ¿cómo estás? Todo bien. La clase que viene sería la última, ¿no? La clase que viene damos todos los protocolos de actuación que ustedes van a tener, como para poder, si tienen alguna cuestión vinculada a la violencia de género y a la vulneración de niñas y adolescentes, actuar. Y los estaríamos, si quieren, no salgan del grupo de WhatsApp, porque los estaríamos invitando, quedaría ahí, a futuras capacitaciones, si tienen ganas. La idea es trabajar también abuso sexual infantil, que nos lo pidieron aparte y no llegamos a hacerlo, especialmente y específicamente delitos contra la integridad sexual, que no es solamente abuso sexual infantil, tenemos ahí también grooming, los ciberdelitos, la trata de personas, en fin, es un gran combo que no lo podemos dar en una charlita. Nos vamos a tener en cuenta para futuras capacitaciones. Genial, gracias, Cari. No, de nada, Sergio. Bueno, ¿cómo están? Todo bien. 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 Ari, Bueno. te escucho perfecto yo, ¿eh? ¿Cómo Buenísimo. están a todos? Buenas tardes a todos, todas. Buenas Yo tardes. no puedo ni hablar, chicas. Se nota la papa que tengo acá al costado y acá. No puedo ni hablar, pero bueno. No se nota Vamos tanto por no se nota. videoconferencia. Claro. Tenía ganas de ponerme barbijo, pero no iba a dar. Acá tengo el barbijo. Bueno, hoy vamos a introducir acerca de un concepto que es elemental para entender lo que es perspectiva en infancia, concepto que vamos a acabar específicamente en el último encuentro. ¿Y de dónde viene en realidad este concepto? ¿Cómo es que se fue modificando para llegar al interés superior del niño? ¿Qué significa y qué es lo que recomiendan nuestras leyes, tanto provinciales como nacionales? En principio, como todo en la vida nuestra occidental, nos tenemos que situar específicamente en la antigua Roma para entender lo que significa ser hijo, hija o adolescente, niña o adolescente. Porque es ahí donde empieza a tener en cuenta el primer concepto. Antes ni siquiera, en las diferentes codificaciones y demás, estaba la distinción. Y bastante pobre es en el Imperio Romano el lugar que tienen y adquieren. Tengan en cuenta que antes de lo que es el Imperio Romano, que es la cuna de la civilización moderna en instituciones, nosotros estábamos hablando de la familia de clanes. ¿Recuerdan eso ustedes? ¿Tienen un poco de antecedentes? ¿Alguien estudió antropología cultural o algo así? No, nadie. Son de formaciones muy diversas. Claro, no, son de formaciones muy diversas. Bueno, específicamente en la ciudad cuadrata, o la ciudad ustedes saben que Roma se creó por supuestamente Rómulo y Remo, alimentados por una loba, lo cual ahí también bastante pobre, ¿no? La figura de la mujer. ¿No? Crean los creadores del Imperio Romano, no son alimentados por una nodriza que los encuentra, por una esclava, por una diosa, sino por una loba, ¿no? Gracias a Dios, como los animales varones no pueden mamar, si no sería un lobo, no pueden dar de mamar, si no sería un lobo. Bueno, entonces en esta ciudad cuadrata, creada por Rómulo y Remo, tenía mucha codificación, tenía muchos antecedentes nuestros que nos basamos nosotros. De hecho, se basó Vélez, primero el Código Napoleónico y después el Código de Vélez-Arfield, específicamente para hablar sobre niños. Tengan en cuenta que nosotros, el marco de este seminario es legal precisamente porque nuestra actuación tiene que estar enmarcada en leyes, ¿sí? El encuadre de la perspectiva.
En esta ciudad cuadrada sabían que los que tenían voz y voto era gobernado por el pater familia, que era el padre de familia, pero no de cualquier familia, sino de esa familia que era una de las familias fundadoras de esta ciudad cuadrada, de esta ciudad de Roma. Todo ese derecho, que era el derecho romano, se diferenciaba de los pueblos que iban conquistando, que se denominaba derecho de los gentiles o de las gentes. La ciudad romana específicamente tenía una codificación que le daba la voz al padre, pero en realidad, nosotros cuando estudiamos derecho romano, mis hijos, uno se llama Máximo y otro Franco Augusto, que son dos objetivos del César. Miren si no me interesa el derecho romano y las especializaciones, porque tienen mucho que ver específicamente con los institutos que hoy nos albergan, nos acogen o nos dan sustento. Los institutos, la formación no diferenciaba mucho de la formación de clan, sí, pero con instituciones. ¿Por qué? Porque era tan autónoma la familia, en el sentido que tenía reglas tan básicas, que el que era el poseedor de impartir la ley, el sumo sacerdote, quien tenía los derechos militares, era el padre. De hecho, cuando se iban a la guerra, el pater familia era igual que en los caballeros feudales, que tenían a los vasallos que iban a la guerra con él, y el caballero, el dueño de esos vasallos que tenía caballo, de ahí la palabra caballero. Miren, la historia es muy lógica también, chicas, es muy fascinante y muy lógica, no hay nada nuevo bajo el sol. Y el pater familia tenía la voz ¿sobre quién? Sobre lo que se denominaba hijos. En el derecho romano antiguo esto se denominaba alieni uris. Alieni uris. Alieni uris significaba hijo. Miren que la palabra alienación, ¿de dónde viene y de dónde proviene? ¿Por qué alienación? Y alienación, la palabra alienación es los que no tienen capacidad. Después se devino el loco, demente. Pero en realidad me viene esto, de la ausencia de capacidad y de decisión. Y el padre romano tenía la posibilidad, no solamente de castigarlo, de venderlo, de darlo como esclavo, o sea, era casi considerado una res, o sea, una cosa, estaba cosificado. Ni hablar de la mujer, ¿no? La mujer en el derecho romano, en el derecho que después Justiniano los pone en lo que se denomina la primera codificación, que se denomina el Código de las 12 tablas, también era una cosa. Con la venida del cristianismo y el concepto de piedad empezaron a haber normas de compasión y de buen trato, y se esgrimía en el derecho romano algo parecido hasta como aquellos deberes del buen padre de familia, que eran los deberes de cuidado, o sea, ya no podía ser cualquier cosa. Igual los romanos no hacían cualquier cosa, ¿no? Desmitifiquemos esto. ¿Por qué? Porque uno ve la película Gladiador y dicen, ay, Dios mío, ¿cómo lo matan a este bombón Máximo en la arena? Y en realidad no, murieron muy pocos gladiadores, las cosas las cuidaban, eran cosas, pero no las querían perder. De hecho, era así. Y eran las cosas con las que iban a la guerra también, y la posibilidad de la guerra, la posibilidad de conquista, y tener mejores lugares dentro de la ciudad romana. O sea que, bueno, con Gallo, y después con la venida del cristianismo, o sea, estamos hablando de los primeros años después de Cristo, empiezan lo que se denominan las normas de piedad. No les voy a dar todos los institutos romanos porque es un embole, hasta a mí me embolan, pero los que quieran, yo me encantaría. Pero sí de tener piedad, y empieza la primera figura, buen padre de familia. Nuestra codificación, que es el código antiguo, que es el de Vélez Sarsfield, fue reformado en 2005-2006, fue reformulado, la gran reforma de la Constitución en el 94, de los códigos en el 2006, retoma estas figuras del romano, que también lo había tomado el código napoleónico, y habla de responsabilidad parental. Fíjense, la palabra padre y parental, ¿de dónde viene? Del derecho romano. Con la diferencia que las responsabilidades caían en la responsabilidad parental, o lo que se denominaba antiguamente patria potestad, o derecho potestades, eran derechos que caían en cabeza del hombre. La mujer tenía muy poco andamiaje acerca de los derechos, siempre caía en los hombres, salvo que sea viuda, claramente el divorcio vincular no existía cuando se codificó, y eran derechos que tenían sobre los hijos.
esto se va ayornando y empiezan a ver una lista de deberes y derechos con lo que se denomina una capitio diminutio, o sea, una capacidad menor para los hijos, que estaba siempre a nombre del, siempre estaba en cabeza del hombre. Cuando sucede que se reformula esto, que nosotros tenemos las modificaciones de los códigos en las grandes jornadas de los códigos, esta patria potestad se ayorna, algo que ya nuestra Constitución había acogido en el año 1994, que es la Convención Internacional de Derechos de Niños, que es la Convención Internacional de Derechos de Niños, y esta reformulación hace cambiar la palabra patria potestad por responsabilidad parental. Fíjense cómo cambia. Cuando antes había derechos sobre los niños, de estos alieni uris, y que tenían capitio diminutio, o sea, capacidad disminuida. Sí, Cintia, te paso todo. Hablamos sí, a mí me encanta todo, así que yo te lo paso. Tenían capitio diminutio, o sea, capacidad disminuida, a los deberes de la responsabilidad parental que caían los hombres, a la igualdad que se plantea en las primeras modificaciones que nosotros tenemos la acogida en el año 1994, con los cambios constitucionales que acogen todos los derechos de las mujeres, más la eliminación de las fórmulas de los principios de discriminación, la no tortura, y que nos ponen en un nivel de igualdad de derechos. Miren el año que estamos hablando, chicas, chicos, chiques. 1994. Nosotros estamos en igualdad, y nosotros todavía nos creemos que estamos re liberadas porque tenemos la interrupción voluntaria del embarazo. Estamos hablando de 1994 donde tenemos igualdad. ¿Ustedes se dan cuenta de esto? O sea, nada. En tiempos históricos es nada. El concepto de patria potestad cambia por el término responsabilidad parental. Fíjense cómo cambia, de un derecho a una responsabilidad. Esta responsabilidad puede ser por ambos padres de manera igual, y dentro de la responsabilidad parental hay dos grandes árboles, que son los derechos de alimento, que es la posibilidad de alimentar, a donde los convivientes son responsables de estos niños, convivientes estoy hablando, no solamente padres biológicos. También novedad para la nueva reformulación y las nuevas reformulaciones del código. Convivientes, porque la familia ya no es la parental, la que nosotros conocemos como mamá, papá, niños, perro labrador, auto y chalecito. Alquilado no es así. Las modificaciones van adquiriendo estas nuevas formas familiares, que a veces son mamá, mamá, papá, papá, mamá, miembro conviviente, no papá biológico. Son nuevas formas familiares que va a adquirir el derecho de la costumbre, esto se vino dando en la historia mucho antes, pero de la costumbre va tomando y va reformulando y va codificando y haciendo, digamos, las enmiendas que deben ser, como para resarcir los derechos. Tengan en cuenta que en el antiguo Código de Vélez había diferencia entre los niños que nacían en justas nupcias, o sea, dentro del matrimonio, y los no, que se denominaban hijos naturales. Y esto no es la antigua Roma, no es la antigua Roma. Estas diferencias que se sostuvieron en algunas codificaciones provinciales se empiezan a reformular recién en el año 1994, donde el concepto de equidad y de igualdad es ley y espíritu supremo de nuestra Constitución. Con el advenimiento, sí, responsabilidad parental. Responsabilidad parental. Voy muy rápido, disculpen, y encima estoy hablando mal, así que me hacen un corte, no sería mi mejor día, sepan entender. Bueno, responsabilidad parental, ¿sí? La responsabilidad parental es la figura que hoy, cuando alguien le dice, no, tiene la patria potestad, no existe más la patria potestad, existe la responsabilidad parental. Cambia esta mirada de derechos sobre los hijos, que tenía una capitio diminutio, menor capacidad, ¿a qué cambia? A que nosotros tenemos que responder por esos niños que están en formación. ¿Y por qué cambia?
¿Por qué cambia? Porque nosotros en el año 1989, ni más ni menos que ratificamos la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces ese capítulo diminutio que existía y esos derechos que existían acerca de los niños como menores, cosa que todavía y lamentablemente en algunos fueros se sigue sosteniendo, cambia por interés superior del niño. Interés superior que tiene que ver específicamente con que en todas las dimensiones constitutivas del niño se debe velar porque este niño tenga el interés superior y que todos somos garantes y responsables de que este interés sea llevado adelante. Por lo tanto, obviamente que nosotros teníamos en el año 1994 se hace una gran grieta, ahora que les gusta a todos la palabra grieta, la voy a usar, con sentido, y para este lado, para el lado viejo, quedan todos los que estaban con el paradigma tutelar, donde el juez era el tutor de los derechos de estos niños que tenían causas asistenciales y penales, y tutelaba que estén en el buen desarrollo. El juez nunca veía a los pibes quedaban hasta los 21 años, porque en ese momento no estaba la reforma de los 18, la mayoría de la edad a los 18 años, que hoy es mayoría de los 18 años por nuestra Constitución, a los 18 sin ningún tipo de responsabilidad ni nada, porque ni estudiaban nada, los pibes a la calle, y lo que pasaba, y yo doy fe de eso, que los hijos de padres que los llevaban y los ponían en hogares asistenciales, después ponían a sus hijos ahí. Porque lo que uno empieza a entender que no solamente se trata de reformular y de forma, sino que como nos formamos vamos a hacer y actuar. Obviamente que muchos de nosotros intentamos cambiar nuestra historia, la mayoría de nosotros. Yo creo que estoy hablando entre la mayoría de los que estoy acá y primera generación universitaria porque intentamos cambiar nuestra historia. Es un esfuerzo plus que nada más lo puede llegar adelante el 10% de la población. Una capacidad ínfima con respecto a la mayoría. En general solemos actuar por los patrones socioculturales y por lo que nos enseñan. Si nos enseñan que la institución va a ser garante de nuestra paternidad, muy probablemente volvamos a situaciones de estas características. Y después encima nosotros digamos, ¡oh, qué madre, qué padre abandónico! Bueno, es lo único que nosotros como políticas públicas le enseñamos. También eso hay que tenerlo en cuenta. En el año 1994, conforme a la adecuación que se debería tener, buenas tardes, Moni, que se debería tener específicamente con la Convención Internacional del Niño, nace la ley 26.661, que recién se sanciona en el 2005. 1994-2005, 9 años que nuestro país pagó penalmente sanciones y facturas por no adecuarse a la convención, porque no querían los que tenían el paradigma tutorial cambiar. Inclusive dentro de nuestra profesión muchos decían que era una locura lo que se iba a hacer. Y con el instituto de la 26.061 y de la 13.298 en la provincia de Buenos Aires, sancionada también en el 2005, con decreto regulatorio, ténganlo ahí presente, que es el 300/05, sale algo que se denomina sistemas protectivos para niños, niñas y adolescentes. Sistemas que están a punto de cambiar. Yo hoy les comparto y les comento, tengo la felicidad que me llegó la certificación de mi capacitación para los abogados. Yo soy penalista y aparte naturalmente hago familia, para los abogados de familia que son los nuevos paradigmas de familia. Ellos lo llaman paradigmas, nosotros le decimos perspectiva. Esas cosas de abogados que uno termina como esquizoide. Pero estos nuevos paradigmas de familia específicamente nos están hablando de que hoy viene un cambio entre las perspectivas, que ellos le llaman de infancia y nosotros de niñez, pero bueno, pero viene un cambio a nivel de legislación bastante importante y que tienen que estar atentos porque va a haber nuevos protocolos de actuación, ¿sí? Los protocolos los vemos en la próxima clase. Como estas boludeces, estas cosas importantes que dice la docente, ustedes me sirven. ¿Cómo lo llevo adelante? Bueno, lo vemos en la última clase, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros tenemos estos sistemas se llaman sistemas porque es el conjunto de institutos protectivos. Es un sistema. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de institutos protectivos. Por eso no es solamente una medida, no es la medida de guarda. Cuando hablamos de la 13.298 y de la 26.061, hablamos de un sistema de protección integral. Un sistema siempre es un conjunto y no es una sola cosa.
Por eso ustedes tienen que cambiar la cabeza en que no puede ser nunca una sola medida. Yo no sé si me clarifico, voy muy rápido. Pues es un conjunto de institutos, prácticas, protectivas, que hacen al interés superior de este niño, de esta niña y de este adolescente. Entre el primer rapaport de medidas, que enumera sobre todo la 1398, que a mi entender, no sé por ser bonaerense y del conurbano profundo, les digo que estoy muy orgullosa porque tiene la enumeración de medidas protectivas, que son desde las becas, el fortalecimiento familiar y demás, que tiene mucho más que ver con la convención, para mi gusto. Obviamente que nosotros tenemos que, la ley nacional siempre es más amplia porque es como el foco que tiene la diversidad de todas las provincias, pero nuestra ley es muy clara, muy, muy clara. Son medidas de fortalecimiento familiar y de fortalecimiento de la perspectiva de niñez, de ese interés superior del niño. Y la fácil accesibilidad a la protección cuando estos derechos son vulnerados. Este conjunto se denomina medidas protectivas. Cuando el sistema, este sistema no sirve y realmente vemos que la vulneración de derechos es tan grande, por un tiempo determinado por la ley, que son 3 meses con posibilidad de 3 más, de acuerdo de cada provincia, hago la media, se denomina una medida que se denomina medida de abrigo. Esta medida es de carácter excepcional y solo se pone en juego cuando la vulneración de derechos es tan grande y tan importante que vulnera altamente los derechos de estos niños, niñas y adolescentes. O sea que cuando nosotros estamos planificando una intervención, tenemos que tener en cuenta que la última de las medidas, tiene que ser la medida de abrigo. Claramente a veces no queda otra. ¿Y por qué lo digo esto? Porque nosotros todo el día ahora creo que con la profesora nos vamos a ir a dar, no sé si todavía pusimos fecha, pero vamos a ir a dar clases a la unidad de delitos especiales y complejos de la policía de la provincia de Buenos Aires. Nosotros hoy tenemos que ante situaciones de violencia, Lidia, por favor, muteate, Lidia Velázquez, que ante situaciones de extrema violencia o situaciones donde se cometen un delito, a veces la policía actúa en allanamientos con niños, niñas y adolescentes, vulnerando altamente los derechos. A veces, cuando hay situaciones muy irregulares, esos niños quedan guardas que no sabemos, informales y no sabemos ni siquiera dónde están. Cada vez que al niño se le aplica una medida protectiva, esto está en un listado que se denomina REUNA, que es el registro único nacional acerca de las medidas que tienen estos niños para el seguimiento de su interés superior. El primer organismo que va a intervenir es el servicio local. En el caso de que la vulneración de derechos sea mucho más importante, esto pasa a los servicios zonales, que son órganos de administración y de gestión en conflictos altos, que ponen en juego a todo el aparato jurídico protectivo del niño. Lo que antes se llamaba, ¿se acuerdan? Ministerio de Menores Incapaces. Todos esos ministerios pupilares que se denominaban antes. Bueno, apenas hay un conflicto con un niño, este ministerio, esta defensoría, de hecho vamos a tener el protocolo de la defensoría, se pone en acto, en juego. A su vez, las medidas del zonal, en este registro, en este expediente, en este legajo, son llevados adelante hacia los jueces de familia, y a su vez hay una figura que es muy interesante, que la retoma la nueva reforma que ya está presentada de este gobierno, que es la nueva reforma en el Código Civil y de Familias, dándole la impronta necesaria para que empiecen a actuar una figura muy novedosa, que es el abogado del niño. Ese abogado del niño actúa en representación de garante de sus derechos,
y trabaja, más allá de cómo se compone los tribunales de familia, que hay consejeros de familia y demás, que se buscan que las medidas sean siempre de conciliación y escuchar a las partes, y todo el protocolo que tienen los juzgados de familia, esta figura específicamente tiene como fin y como rol proteger los derechos de ese niño en su totalidad. O sea que se encarga específicamente no de que le pasa a papá, a mamá, a convivientes, sino que le pasa a ese niño y a su interés superior. Que muchas veces el interés superior del niño va en contraposición con los intereses que tienen mamá, papá y todos los demás. Perdón, profe. Buenas tardes. ¿Ya se Hola, encuentra Mónica. vigente? ¿Qué tal? ¿Ya se encuentra vigente? Sí, se encuentra vigente la figura del abogado del niño y abogados del niño, están funcionando, pero lo que se propone en la provincia, la obligatoriedad en cada proceso judicial donde el niño intervenga, de manera directa o indirecta. Que Sea es cual lo sea novedoso. Sea cual ¿Cómo, sea mi la amor? jurisdicción. Sea cual sea la Sea jurisdicción. cual sea la jurisdicción, sea cual Dentro de lo que sea es la el territorio jurisdicción. argentino. No, ¿No? la medida es de la provincia de Buenos Aires. Tengan en Bien. cuenta igual que en materia codificable la provincia de Buenos Aires hace como un faro, porque es grande la presión que hay de todo el mundo que se establezca una perspectiva de infancias, o como nosotros decimos, perspectiva de niñeces, porque la vulneración hoy es alta. Se avanzó bastante en perspectiva de género, pero la invisibilización de la perspectiva de infancias todavía, digo, fíjense ustedes el caudal de gente que tenemos en este curso. ¿Por qué es? ¿Por qué? Precisamente porque es algo que que si bien nosotros lo venimos trabajando, es novedoso. De hecho, de la reforma del Código Civil y de Familias nadie sabe. No, son muy Nadie pocos. pasa. ¿Qué artículo o código es? No, se reforma todo el código de procedimiento civil y pasa a ser, en vez de Código Civil, con un apartado aparte, y familias, con la digamos, ¿cómo se llama? El impacto de que familias con S, ¿no? Hablando de esta diversidad que es tan necesaria, que nos posibilita a nosotros actuar. Tengan en Perfecto, cuenta muy que correcto. nosotros todavía tenemos fallos a donde hablan de buena madre. Entonces, si nosotros no ponemos familias con S, estamos al horno con papas. Exactamente. Entonces, porque ahí ningún juez va a decir, ay, bueno, no era buena madre. Ay, bueno, porque estas cuestiones de código moral, venidos a ley por la sana crítica del juez, que realmente me tiene medio cansada, de ser porque me duele mucho la muela, en realidad, muchas veces uno está tratando de defender, de hecho, ahora, hasta hace poco ha llegado a Corte Interamericana, no me acuerdo, ahora ayer estábamos discutiendo eso y ya, no me acuerdo, pero todo el tiempo estamos llenando los tribunales internacionales de vulneraciones de derechos de niños. Tratando Que de no llega a subsanar esa cualquiera. parte y que nunca llega a nada. Tratando de subsanar esa parte y nunca llegamos a nada. Chicos, nosotros está en responsabilidad penal juvenil, todavía convivimos con una ley del proceso. Entonces, es muy difícil, es muy difícil. Y en estos casos, nosotros tenemos mamás que o sea, las mamás, quitémonos el paradigma del contexto de encierro carcelario y pongámonos el contexto de encierro por salud. Mamás que han perdido la guardia porque tuvieron, no sé, depresión, un intento de suicidio, o porque tuvieron una enfermedad prolongada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué sostiene la vinculación de esos niños? No era la madre buena suficiente. Exactamente. Entonces estas son las cuestiones que tienen que estar penadas, porque ahora a la buena voluntad no digo. Penar no significa que vayan en cárcel, pero sí que haya un organismo rector y diga, bueno, un momentito, vos no podés hacer lo que quieras. Acá tenemos un niño, es el interés superior. El interés superior es la definición para que ustedes puedan trabajar ahora con el práctico que les va a dar Nati, que es el que tenían. La definición cabal del interés superior es esto, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas con perspectiva de niñeces que respeten la autonomía y el nivel de desarrollo de ese niño? Y que primen en perspectiva su mirada como foro y foco. Hasta acá, ¿dudas, preguntas? Gracias, profe. Estoy para escucharles. Ya vamos a la parte práctica, después mañana y vamos al protocolo. Después, en la próxima clase, que es la última. ¿Ninguna duda? Acá en el chat, Cari, recupero algo que aportó Decime. Lucía.
Dice, yo tengo entendido que los que intervienen es el servicio local. Si el distrito no cuenta con uno, interviene el distrito zonal. Todos los municipios adhirieron al decreto 300/05 que pone en juego la 13298, por lo tanto debe tener servicio local. Puede ser que no haya uno, en algunas localidades no haya, pero el servicio local es el primero que interviene en las causas de medidas protectivas y lo marca así la ley. En el caso de que esto no suceda, se estaría vulnerando la ley. Y es para tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque precisamente el criterio de la convención es el localismo. El niño nace en un contexto, y este contexto es necesario para su desarrollo. Por lo tanto, el servicio local es que va a saber que va a tener cerca la escuela, va a tener cerca el hospital, va a tener cerca el referente socioafectivo en el caso de que se tenga que poner una medida de guarda. Ahora, si nosotros tenemos una medida de guarda, sí ya empieza el servicio local a funcionar. Porque ese niño se lo tiene que sacar del hogar donde no... Cari, no te escucho. ¿Escuchan los demás o soy yo que me quedé congelada? Cari, te perdimos. ¿Me escuchan? Quedó congelada, Cari. No se escucha. Quedó Te congelada. quedaste congelada, Cari. Ahora, Cari, me parece que volvió a congelarse. ¿Se le habrá cortado internet? No, debe tener mala conectividad porque hoy yo estuve conversando con ella y me dijo que no tenía buena conectividad. A ver si puede retomar. Ahí retomo. Retomo y cierro. Sí, no me veo yo, pero bueno. Perdón, traté de... Quizás funciona mejor sin la cámara internet, Cari. A ver. Ya les digo. Se fue. Profe, disculpe, ¿era el 1305 el servicio local? 1305, ¿qué cosa? El del servicio local, porque ella había dicho, pero no me quedó claro. 300/05. Claro, Gracias. pero eso es lo que articula con la 13298. Sí, gracias, muy amable. Acá tienen algunas preguntitas en el chat y esperamos si Cari se vuelve a conectar unos minutos a ver si puede Acá retomar. estoy. Cari. Pero no estoy con audio. Hola. Te escuchamos ¿Me escuchan? perfecto, Cari, ¿eh? Sí, se escucha Bueno. bárbaro. No me van a ver, pero bueno, responsabilidad parental, hablé de dos grandes árboles. En principio, la responsabilidad de cuidado, que puede recaer sobre uno o varios progenitores. En el caso de que, por ejemplo, la mamá y el papá se separen, puede ser compartida o puede ser responsabilidad de cuidado unilateral. En la responsabilidad de cuidado también el miembro conviviente, o sea, si está con mamá y está en pareja y está con o está con papá y ese papá está en pareja, la responsabilidad de cuidado también es compartida. Y los alimentos, como una categoría aparte, que tiene que ver no solamente con que el niño o niña comen, sino todo lo que tiene que referente a la escolarización, a la salud, al cuidado integral. Esa era la pregunta del chat. ¿Me llegaron a escuchar? Sí, Cari, se escucha perfecto. Se escucha bien. Bueno. Acá en el chat hay una pregunta interesante. María Adela dice que una madre nunca puede tener una patología grave, porque si no se lo sacan. Imagino que está hablando de los niños, ¿no? Nosotros estamos en la universidad, nuestra querida Universidad de Lomas, llevando adelante el proyecto Lazos. Específicamente, imagínense lo que pasa con las madres privadas de su libertad, ¿no? Exactamente lo mismo. Es verdad, y yo ahora en mi estudio jurídico estoy trabajando en la revinculación de una mamá que tuvo una enfermedad grave y que perdió a sus 3 niños y que su padre no se los quiere dar. Entonces, sí sucede, y sí no se respeta la convención. Y sí muchas veces la justicia es cómplice de estos actos, por desidia, abandono, negligencia, impericia o por tomar una postura y una decisión.
Tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos de este seminario, hablamos del impacto de la violencia de género en niños, niñas y adolescentes. O sea, que nuestro foco tiene que estar con esa mamá que sufrió violencia de género y cómo impactó en estos niños. Tengan en cuenta que en una separación, el papá generalmente fue excluido por violencia, si hablamos de la perspectiva de este curso. El derecho alimentario con eso no se pierde. Pero sí muchas veces la revinculación, porque sabemos que una persona que fue violenta puede ser violenta con sus hijas. El proyecto Lazo es un proyecto de vinculación, después lo colgamos en la MEP para no robar tiempo. ¿Hasta acá dudas, chicas? Nati, Sí, Cari. ¿quedás con el TP vos o hay alguna otra pregunta? Dale, si te parece y no hay más preguntas, vos andá a descansar. Y Yo yo les tengo una muestro... pregunta. A ver, Moni. Sí. Sí, me quedó una duda sobre el proyecto de lazos, bueno, que estamos hablando de la revinculación con la madre, ¿no? Cuando un niño, una niña separado de su madre. ¿Qué pasa si esta persona está privada de la libertad por haber abusado de ese niño o niña? ¿También se formula, digamos, esto, digamos, se trata de proyectar o se trata de ligar que ese chico tenga vinculación igual? ¿O en Mirá, ese caso no? Moni, en principio siempre, en cada cosa que vamos a hablar, es el interés superior del niño. El proyecto Lazos tiene que ver específicamente y está centrado con el 75% de las mujeres que en situación de privada de su libertad, solamente casi un 65% sigue una vinculación con los niños. En general los delitos de las mujeres son, en su mayoría, y casi dirían un 74%, por narcomenudeo o prácticas de subsistencia. No decimos que esté bien, pero sí decimos que el niño tiene derecho a su identidad. Ahí estamos hablando más la mirada focalizada entre las mujeres privadas de su libertad, porque en general el hombre privado de su libertad, o sea, el grupo de mujeres privadas de su libertad es un 11% en Argentina, ¿sí? Tiende a crecer igual, pero bueno, es un 11%. El hombre en general, la mujer sigue visitándola con sus hijos en el penal. Tiene una continuidad muy grande, estamos hablando de casi un 65% de padres que tiene la vinculación con sus hijos. Claro, pero en casos menores, no en casos de violación, por ejemplo. No, en el caso de abuso nosotros tenemos el protocolo que lo marca la Defensoría General de la Nación acerca de que en delitos contra la integridad sexual no se debe dar la vinculación. Lo que pasa es que los jueces, o sea, una cosa es lo que yo les digo, chicas, la facultad es el mundo ideal y sin contradicciones. Tal es así que es el refugio. Hoy me dolía la muela, me llegó un certificado y fui feliz. Es así. La realidad es un poco más cruenta que esto. Claro, Y la sí. verdad que a veces, viste, en pos de... No, si nosotros estamos hablando de delitos contra la integridad sexual, específicamente, y delitos gravosos, es muy difícil, siempre los abordajes son singulares, no quiero poner un no, porque estaría contradiciendo mi perspectiva, pero es muy difícil y casi imposible la nueva vinculación, sobre todo cuando los abusos son prolongados en el tiempo y con la historicidad se van dando de generación en generación. En caso contrario que se dé la vinculación, se puede apelar, digamos. Sí, en caso de que se dé la vinculación, apelás, fundamentas en el derecho superior del niño. Muy bien, muchísimas gracias. No, de nada, Moni. Te dejo con el práctico, Nati. Dale, Cari. Me voy a desmayar. Descansa, Bueno, que te mejores. nos vemos para cerrar el próximo jueves. Un abrazo a todos. Beso. Besos. Bueno, lo primero que me gustaría es retomar el trabajo de pizarra digital, de apuntes, que les propusimos el encuentro anterior. Los estuvimos leyendo con la profe, estuvimos intercambiando y hay algunas cuestiones, solo dos, que nos parecieron como las más importantes que ustedes se tienen que llevar de este taller y que tienen que poder marcar la diferencia. ¿En qué sentido? El término menor corresponde al paradigma tutelar, o sea, al paradigma del patronato. Por lo tanto, cuando nos refiramos a personas de 18 años o de 0 a 18 años, hablaremos de niñas, niños, adolescentes, si no les gusta el término niñeces y adolescencias, o niñes, o demás. Pero es importante que ustedes puedan dar cuenta de este clic, ¿no? Porque si seguimos diciendo menor, estamos hablando de objetos de, ¿no? Y estamos en otra perspectiva diferente a la que planteamos en este taller, que es la perspectiva de infancias. Esto es lo primero que me gustaría remarcar y que queríamos transmitirle con la profe Cari. Y lo segundo es que tanto la profe Cari, como yo y como la mayoría de ustedes, independientemente de nuestras edades,
yo tengo 45 años, la profe 49, ustedes son más o menos jóvenes que yo, y que la profe, todos, hoy en la actualidad, estamos inmersos en el sistema patriarcal. Por lo tanto, no es que yo porque tenga tal edad, o mi mamá o mi abuela, sino que el sistema patriarcal continúa operando al día de hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Con que nuestra intervención es muy importante, la mirada para el abordaje y para la intervención, para poder ir de alguna manera creando esto que yo les contaba en la clase anterior, ¿no? Esa cuestión de concentrar el poder, de crear rupturas en el sistema patriarcal. Porque hoy nuestra utopía no es la de modificar el sistema patriarcal de manera completa. Si quiero hacer una analogía como lo fue la utopía de la modernidad de la sociedad comunista, por ejemplo. No, hoy la utopía de nosotros es poder, de alguna manera, realizar intervenciones que provoquen rupturas para que en algún momento nosotros o nuestros posteriores, o nuestros, si les gusta, puedan repensar y reconfigurar un nuevo sistema diferente al patriarcal. Por eso es importante la cuestión del abordaje, o sea, de la mirada que tengamos ante esas situaciones de violencia, que son múltiples, y también es importante las herramientas de intervenciones que vayamos a elaborar. ¿En qué sentido? En no perder nunca de vista la perspectiva de las infancias, o de la infancia. Nosotros preferimos las niñeces, pero si hablamos de esta nueva reforma en el Código Civil de familia y de familias, la perspectiva es de infancia, la nomenclatura. Ustedes saben que nosotros preferimos la nomenclatura niñeces, por lo que ya hemos argumentado en diferentes oportunidades. Pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto, o sea, sería de una inocencia tremenda decirles que sí, con nuestra acción vamos a modificar el sistema patriarcal. No, lo que intentamos sensatamente es poder, a través de los diferentes movimientos feministas, los diferentes colectivos LGTBIQ+, lo que intentan es irrumpir en el sistema, crear poder a través de la intervención, poder a través de crear epistemología, crear conocimientos que modifiquen el imaginario social que instaló el patriarcado para que podamos repensar en algún momento o reformular, o todo eso junto a la vez, un sistema diferente al actual. Esto me gustaría, y nos pareció muy interesante con la profe, que lo tengan bien en claro, ¿no? Porque si no parece que las niñas que están naciendo ahora nacen en un sistema diferente al patriarcal, y lo cual constituiría no solo una mentira, sino también una negación de la realidad. Entonces nos pareció que era válido poder resaltar esto a modo de devolución de todos los trabajos de escritura que estuvieron elaborando. Muchos muy interesantes, todos fueron aportando diferentes miradas de la misma cuestión y de los mismos temas, cada uno desde su perspectiva, y la verdad es que están buenos. Hay algunos que no tienen nombre y apellido, cuando puedan, colóquenlo por favor, así sabemos quiénes hicieron esa producción en particular. Bueno, ¿esto se comprendió, estas dos cuestiones que queríamos dejar en claro? Hasta acá, avanzo un poquito más, si quieren, con la cuestión del múltiple choice de lectura, que va a ser la tarea para el hogar de hoy. O sea, una de las tareas para el hogar de hoy. Fantástico, María del Carmen, gracias por contestar en el chat. Avanzo un poquito, voy a compartir la pantalla. ¿De qué se trata esta cuestión del múltiple choice de lectura? Es una ficha interactiva donde ustedes van a tener como el múltiple choice tradicional de la escuela, ¿no? Una afirmación y varias alternativas, y con una X, escribiendo una X, van a ir completando. Se los voy a mostrar, así me comprenden de qué estoy hablando. ¿Se ve ahí, chicos? Sí, perfecto, profe. Sí, sí. Genial. Bueno, ustedes van a ingresar a esta ficha que dice actividad de lectura,
a partir de lo conversado en clase y en base a la lectura de la Convención de los Derechos del Niño y la Ley 26.061, que son cuestiones que la profe empezó a introducir, ¿no? De la Convención les proponemos que empiecen a leerla de a poco, ¿no? Y que luego vayan agregando los protocolos, los 3 protocolos que tiene y que propone. Les pedimos que marquen con una X en la opción correcta. Entonces ustedes van a leer, por ejemplo, la consigna 1 y, no sé, digo, es falso. Escribo una X, minúscula o mayúscula, indistinto, pero solo una, para que les marque si está bien o mal, ¿no? Entonces después, bueno, la segunda me parece que es verdadero. Yo estoy haciendo al azar, les aviso que en la tercera pongo una X. En la cuarta, bueno, les voy a completar todas porque me interesa que vean cómo funciona la dinámica de esto. Bueno, acá pongo otra cruz, recuerden, mayúscula, minúscula, indistinto, y cuando llegan al final, hay algo que no les expliqué, pero ahora se los voy a mostrar. Pongo una cruz acá, otra acá, y termino acá. Pongo terminado, ahí hago clic, y me va a aparecer 2 opciones. Ustedes cuando lo están haciendo tienen que elegir la de la izquierda. Si no configuran al iniciar la planilla como castellano, o sea español, les va a aparecer esto en inglés. O sea, comprobar mi respuesta va a estar escrito en inglés y enviar mi respuesta a mi profesora va a ser en inglés. Como la idea de esta actividad es que ustedes puedan comprobar las respuestas, no enviárnoslas por mail, van a elegir la opción de la izquierda. Y ahí van a ver que las que están en verde son las correctas, las que están en rojo las paso rápido para que... Y el resultado. La idea es de que puedan ir ustedes trabajando, voy a admitir que hay gente en sala de espera, trabajando cada una de las propuestas. Bueno, ¿se entendió cómo funciona esto? Recuerden, si para mejor comodidad de ustedes, antes de hacer la plantilla, arriba dice inglés-español, se los muestro para que lo vean. Voy de nuevo. Al terminarlo hay que mandárselo. No, porque a mí me llega directamente. Acá arriba, ¿me están viendo ahora? Ven que dice English, español. Ustedes eligen español, en mi caso ya lo activé, pero por defecto siempre sale en inglés. O sea, cuando ustedes ingresen va a estar en inglés. No el texto de la ficha, sino abajo, cuando terminan, en lugar de aparecerle finalizado, va a decir finish, creo. Va a estar en inglés. Pero bueno, no sé quién tiene abierto el audio. Giselle, ¿te podés mutear, por favor? No, Grisel. Esto se quedó claro cómo tienen que realizar la actividad. Después ustedes, bueno, van leyendo la convención, leen la ley de protección integral, la 26.061, y en función a la reflexión van completando. Igual les propusimos un trabajo de lectura bastante sencillo, pero bueno, hay que acercarse a los textos, hay que sentarse y leerlos. Saben que tienen el grupo de WhatsApp, que además para consultarnos a nosotros diferentes cuestiones, como les dijimos, lo académico le podemos contestar, lo que no es académico, que es más de índole administrativo, a eso tienen que dirigirse al mail de los talleres de la universidad, pero también pueden aprovechar esos espacios para, entre ustedes, ir, ¿no?, planteándose cuestiones que se les vayan, interrogantes, no sé, cuestiones que quieran compartir con sus compañeros. Esto por un lado. Y ahora sí, ¿hasta qué día hay tiempo de hacerlo? Siempre es hasta la clase siguiente, les damos como toda esa semana. Lo mismo con la actividad de pádel, lo mismo con las actividades anteriores. O sea, por lo que ustedes hacen nos queda registro, y bueno, siempre hay una semana, o sea, desde la clase de hoy hasta la clase siguiente. La idea es que cuando comienza la clase, la última, que es la de la semana próxima, ustedes ya tengan las actividades hechas. Más que nada para poder consultar y también para poder de alguna manera dar cuenta de su participación activa en esta propuesta, o sea, en el taller, porque luego la facultad tiene que certificar que ustedes estuvieron trabajando para construir los conocimientos que estamos abordando y que intentamos construir entre todos. Entonces, esa es la idea. Sí. Una consulta, ¿el trabajo individual hasta cuándo tenemos tiempo de entregarlo? Ya sería la clase que viene entonces, ¿no? No, Sergio, la clase que viene vamos a terminar
el temario general y vamos a continuar, porque ahora la idea era un poquito profundizar en el análisis del estudio de caso de la familia Pérez, que siempre va a ser el mismo. La clase siguiente, la profe va a desarrollar algo de la teoría que nos queda por concluir, que tiene que ver con los protocolos, vamos a estar conversando con eso, y luego vamos a retomar para continuar la construcción de las herramientas, porque la cuestión del abordaje, y las herramientas en particular, es algo que lo podemos terminar de cerrar en el último encuentro. Si bien encuentro a encuentro vamos agregando conceptos, vamos afinando la mirada y demás, digamos, atravesar todo el taller nos va a dar, o sería esperable, que estén en situación más favorable de poder diseñar de una manera más adecuada el abordaje y las herramientas para la intervención en el caso de la familia Pérez. ¿Esto está claro? ¿Te respondí? Muy bien, gracias. Por nada. Y no tiene tiempo, chicos, múltiples choice, no estamos persiguiéndolos. Acá, ustedes saben que nuestra calificación, o sea, la evaluación, es una evaluación procesal, es sumativa, o sea, nosotros evaluamos la participación de ustedes en las diferentes instancias, no solamente en una actividad, no ponemos número, sino que nos interesa que sean capaces de producir un conocimiento, y el corolario es el trabajo, o sea, son las diferentes instancias y propuestas de trabajo que nosotros les proponemos a lo largo de los encuentros, ¿no? Ustedes, si van a la pestaña general, ahí van a encontrar los criterios de evaluación y las diferentes propuestas que son las que estamos transitando. Por ejemplo, la de esta clase, que es el múltiple choice de lectura, le da un porcentaje, pero no porque, no sé, hayan sacado 5 sobre 10, es que, no sé, los vamos a reprobar o no. La idea es que ese 5 sobre 10 o ese 2 sobre 10, si es que fue algo, digamos, bajo, les dé la posibilidad de reflexionar y decir, ¿dónde me equivoqué? Ah, bueno, a ver, vuelvo, y entonces un niño se considera a partir de tal edad, yo estaba creído que era tal cosa, o creída que este concepto tenía que ver con esto y no con aquello. Esa es la idea, que puedan construir un conocimiento nuevo, ¿no? No es una idea punitiva de, te sacaste un 2, te sacaste un 5, aprobás o no aprobás. La propuesta de este taller es una propuesta de construcción colectiva del conocimiento. Entonces siempre vamos a estar con esa mirada. Si no, nos estaríamos contradiciendo con nuestra propia propuesta de trabajo. Bueno, ahora sí, voy rapidito porque ya nos queda poco tiempo. Podemos volver sobre el trabajo de la familia Pérez. Y esta vez sí van a tener como tarea, no sé si leyeron lo que le anticipamos en la clase de hoy, es que a partir de hoy empiecen a escribir con relación a el caso de la familia Pérez. ¿Y qué les vamos a escribir? Bueno, que empiecen a mirar la cuestión del abordaje y de la intervención, cómo ustedes intervendrían de alguna manera, siempre pensando en una perspectiva de infancias en clave de género, para no repetir perspectiva de género, lo digo, ¿no? Con un enfoque de género, si les gusta, ¿no? Tienen que tener esa mirada atenta, por eso, esa mirada que contemple un abordaje desde la singularidad de esos niños en esa familia, ¿no? Sobre todo que puedan ir detectando situaciones posibles de violencia, que puedan tener en cuenta ese contexto, pero también un contexto más macro, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, que puedan ir, a medida que van registrando eso, puedan tener una mirada basada en si bien todavía no acabamos el tema, pero pueden hacer algunos borradores, que estén basadas en el paradigma de la perspectiva de infancia. Y saco la palabra paradigma, soy media viejita y me quedó ahí en el vocabulario, ¿no? Pero que puedan tener esta mirada, el interés superior del niño y el enfoque de género. Esto es para que, y ya es hora de que les animamos a que empiecen a producir y empiecen a escribir. Así que voy a mirar el chat y voy a responder esto, y si alguno luego o alguna se anima, puede leer el caso, así lo vamos
profundizando un poquito más. Acá me pregunta Dora, ante una denuncia de violencia, o comenta, ¿no? En el chat, dice, ante una denuncia de violencia y medidas de protección perimetral hacia la madre y sus hijas, el oficio que va al servicio local. Luego, ¿qué medidas toman los del servicio local o la escuela? Primero que el oficio, esto es bastante técnico lo que está preguntando, porque depende cómo sea la situación, el oficio lo pide directamente del servicio local, o sea que acá habría como un desconocimiento de la dinámica. Y la escuela, cuando es notificada por alguna de las partes, incluyendo el OS, o sea, el orientador social. No sé si apuntaba ahí la pregunta que hacías, Dora. ¿Estás por ahí, Dora? No, no está Dora. Capaz que no puede usar el audio. El micrófono. Profe, Claro, le hago, sí. perdón, le hago una consulta. En el caso de la familia Pérez, si yo quisiera poner, en vez de poner, porque creo que hoy escuché que no se pone menores, ¿cómo lo puedo poner? ¿Minoritarios? ¿Minorías? No, tenés que llamar a las personas por su nombre, o sea, en lo posible, si Pedro, Alejandro, Juan, y Sí. si necesitas referirte de una manera más general, niña, niño, niñe, Bueno, adolescente. O genial, sea, profe, muchas gracias entonces. no, por favor. ¿Alguien que tenga ganas de leer el caso? Así podemos avanzar un poquito más. Que se animen. ¿Quién se anima a leer el caso de la familia Pérez? Así lo recordamos. Voy a hacer como... Yo no tengo audio, me dice Marilyn, no hay problema. ¿Alguien que tenga audio y quiera leer el caso de la familia Pérez? O hago como las señas, si no. Ahí yo lo leo. Gracias, Claudia. Dice, la familia Pérez está compuesta por Susana, de 43 años, sus hijos Ramón, de 15 años, Ezequiel, de 13, Pablo, de 9, Ariel, de 6, Nahuel, de 3, y su conviviente Juan, de 49 años, quien es padre biológico de los dos niños más pequeños. Juan ejerce distintos tipos de violencia sobre Susana y sus hijos. Pablo comentó a su maestra que su padrastro, la última vez que golpeó a su madre, terminó hospitalizada. Pablo en su relato cuenta de privaciones de comidas en castigo tanto a él como a sus hermanos. Luego de la intervención de la orientadora social y una entrevista socioambiental, se presupone algún tipo de abuso sexual hacia Nahuel. En lo que respecta a la escolaridad de los chicos, Ramón y Ezequiel abandonaron la escuela secundaria porque se dedicaron a hacer changas en el centro comercial y a pedir monedas en la estación. Pablo está en tercer grado y presenta muchas dificultades para concentrarse y sobre todo en el proceso de alfabetización. Ariel está en primer grado, tiene muchos problemas para relacionarse con sus compañeros y su maestra debido a su temperamento altamente agresivo. Ambos niños presentan trayectorias disruptivas y por lo general suelen pasar un mes o quizás un poco más de tiempo sin que ellos asistan a clases. Por su parte, Nahuel, a pesar de que está próximo a los 4 años, aún no fue inscrito para asistir en el jardín de infantes. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarles es, tenemos que empezar a describir nosotros un modelo de intervención, un modelo de abordaje y de intervención. Lo primero que vamos a describir o a intentar dar cuenta es de la singularidad de esta familia, o sea, las particularidades, y si estamos basados fundamentalmente en un enfoque de perspectiva de infancias, ¿qué es lo primero que deberíamos mirar en esas singularidades? Y lo digo en plural a propósito.
teniendo en cuenta esto último que estuvo conversando la profe y lo que conversamos sobre perspectiva de infancias en el encuentro anterior, ¿no? Que se están El bienestar vulnerando de las los derechos. niñeces y de los adolescentes. A ver, Gaby, ahora habla nuevamente que salió como cortado. Digo que el bienestar de los niños y adolescentes, son todos niños. Bueno, el bienestar, ¿no? Esto que pones, ¿no? El interés, ese interés superior del niño. A ver, ¿quién más puede aportar algo más? Uno, por ejemplo, desde la escuela, uno va viendo la conducta de los chicos. Entonces sí, uno empieza a indagar, a ver qué es lo que le está pasando. Cuando no puede encontrar una solución, va al equipo orientador a buscar ayuda. Bueno, está bien, vos me estás dando cuenta de un circuito escolar, pero a mí lo que me interesa es que ustedes puedan dar cuenta de un modo de abordaje y para luego empezar a pensar las herramientas para la intervención, ¿no? Entonces, si yo estoy hablando de un modelo de abordaje o de una manera, para decirlo más sencillo, ¿qué tengo que mirar? Si me paro y adopto el enfoque de infancias, de la perspectiva de infancia. Profesora, Sí. yo algo escribí, pero me parece que no sé si está bien. ¿Quiere que lo lea? Por supuesto, María, dale, María Adela. Te escuchamos. Acá estamos todos aprendiendo y construyendo, así que vale equivocarse, vale todo, y vale aportar y sumar, porque seguro nos vas a dejar pensando muchas cosas, así que no hay malos ni buenos. Adelante. Yo empecé a escribir, ¿no? Bueno, leí los textos que fue dando y más o menos los fui adecuando al caso Pérez. No sé si tenía que hacer algo así. Entonces leí el texto de la semana pasada y bueno, algo escribí. Bueno, los leo. Dale. En cuanto a la intervención profesional, la orientadora social debe pensar en la singularidad, intentar un cambio en el sujeto, en su modo de vida, en su historia social familiar, las entrevistas socioambiental en el seno familiar de la familia Pérez. Estarían dirigidas hacia la historia de vida de todos sus integrantes, su trayectoria familiar y su identidad social. Para su trabajo social debe analizar los planes de acción que se construirá en las entrevistas que se realizarán, visitas domiciliarias, en la elaboración de programas específicos. Si analizamos el caso, es necesario que dentro de las propuestas que he elaborado para el trabajo social a desarrollar, se debe ocupar de las cuestiones relativas a la personalidad del sujeto, modo de comportamiento, lo que condicionará un proceso metodológico y de los modos de abordar las transformaciones del campo problemático. Hasta ahí. En un momento dijiste que no te entendí porque a mí se me entrecortó cuando hablaste de propuestas. Ahí me interesaría que vuelvas sobre eso. ¿La propuesta de trabajo? Sí. Sí, si analizamos el caso, es necesario que dentro de las propuestas que he elaborado para el trabajo social a desarrollar, se debe ocupar de las cuestiones relativas a la personalidad del sujeto, modo de comportamiento, lo que condicionara un proceso metodológico y de los modos de abordar las transformaciones del campo problemático. Genial. Porque estoy tomando nota de lo que dijiste, por eso, y no, se robotizaba la voz y no te escuché bien. Ahora está fantástico. Bueno, muy interesante lo que escribiste, acertado, pero lo que me gustaría es que lo ajustes hablando de la familia Pérez. Todo es acertado, es interesante, pero lo que si no da la sensación, o al menos me da la sensación de que intentás extrapolar la teoría a una familia, ¿no? A un caso de una familia
particular y demás. Sin embargo, todo lo que mencionás es muy acertado, es decir, la entrevista socioambiental, la historia de vida de cada uno de los integrantes de la familia, las propuestas, ¿no? de poder observar, ¿no? los comportamientos en la vida socioafectiva de cada uno de los integrantes. Eso es de manera, es acertado, es parte de este abordaje, del empezar a construir el abordaje y las herramientas para intervenir. Por eso, por ahí me gustaría más que lo puedas narrar hablando de la familia Pérez en particular. Aunque en algunas, como el cuadro este es hipotético, porque en realidad es un caso real que nosotros hicimos un determinado recorte para preservar por un lado la identidad de la familia y por otro lado para que ustedes puedan trabajarlo y sea menos complejo de lo que era en realidad, está bueno que ustedes puedan empezar a ver estas cuestiones de manera bien enfocada en la familia, ¿no? En este caso en particular. Sí, María, perdona, te interrumpí, ¿me querías decir algo? Sí, que cuando nombro la historia de vida de todos sus integrantes, ahí me refiero a la familia Pérez, la nombro a la familia Pérez, o quiere algo más específico. Claro, o sea, en realidad, o sea, por ahí nos gustaría que cuando empiecen a hablar de la familia, hablen del contexto familiar de la familia, de cómo son los vínculos que observan ustedes. O sea, si estamos hablando de pararnos desde la perspectiva de infancias, con enfoques de género, ¿qué le estamos pidiendo? ¿Alguien me puede responder? Sí, O quizás vos, María. Claro. Bueno, en primer lugar, estamos mirando el interés superior del niño, ¿no? De esos niños. No, sí, más arriba, bueno, con la clase anterior también nombro a cada integrante de las familias Pérez por particular, ¿no? Igual está bien, María Adela, está genial lo que escribiste, está fantástico. Esto no es ni un reto, ni un mal, ni nada, sino No, que estamos aprendiendo como a construir y como a narrar esta construcción que vamos a hacer del trabajo, ¿no? Quizás vos lo hiciste antes, como estás mencionando. Una pregunta. Sí, María del Carmen. Sí, cuando terminemos el trabajo, o sea, cuando hagamos el trabajo, tenemos o sea, puntualmente hablar de cada niño, del caso de la familia, o sea, hay que centralizarse en cada chico, ¿no? Porque cada uno es un sujeto, o sea, tenemos que hablar, si bien es una familia, hay que hacer... María, claro, yo te pregunto, si les pedimos que trabajen desde la perspectiva de infancia, ¿vos qué considerás? Te pregunto a vos ahora. Bueno, desde la perspectiva de infancia, creo que por sobre todo en esa familia se está vulnerando todos los derechos de los niños porque son niños que aparentemente están abusados, sufren violencia, trabajan y son, creo que los adolescentes, no tengo el caso a mano, pero creo que los adolescentes habían dejado la escuela y están trabajando. Entonces, bueno, con el agravante de que su mamá está sufriendo una violencia. Entonces, la verdad es que tengo mucho para leer todavía porque no estoy recién arrancando con esto, pero es como complejo para abordar porque son muchos niños, sí, muy complejos, sí, son muchos niños y son cosas graves las que les está pasando, como un abuso, como una mamá que sufre violencia, o sea, son muchas las cosas que les están sucediendo. Entonces, por eso te preguntaba si era así, hay que hacer un enfoque en cada niño, no en la familia en general. Te vuelvo a preguntar, María del Carmen, en función de lo que vinimos hablando, no te estoy tomando examen ni nada. No, sí. Yo te pido que vos hagas un análisis en función a el enfoque o la perspectiva de infancia. ¿Vos de qué me vas a hablar? ¿De una generalidad? No, obvio, de cada niño, sí. De cada niño, cada niña o cada adolescente que haya, sí.
Claro, exactamente, porque no se olviden que ayer, más allá de que la mamá está sufriendo violencia de género, en todo caso vamos a mirar nosotros acá, porque esta es una situación que estamos recreando de alguna manera para que ustedes puedan didactizar estos conceptos, ¿no? A fines pedagógicos y didácticos, nada más. No es que nos vamos a olvidar de la mamá que está sufriendo violencia de género y no nos importa, sino de que cuando vamos a describir la singularidad de cada niño en ese contexto familiar, vamos a hablar, por ejemplo, de qué tipos de violencia. ¿Recuerdan las primeras clases? Bueno, y nosotros vamos a narrar descriptiva y analíticamente toda la cuestión de la familia, las dinámicas de la familia, los vínculos, si quieren, para organizarles la escritura a nivel general. Si quieren, luego pueden pasar a la singularidad de cada uno de los niños y de su situación, ¿no? Y también en algún apartado, al comienzo o al final, van a tener que dar cuenta de ese contexto macro, ¿no? Y de un análisis más complejo. Y cada vez que hablemos de cada una de las niñas y adolescentes, vamos a tener que hacerlo siempre desde la mirada del interés superior del niño, con enfoque de género. Sería como la violencia que ejerce Juan sobre Susana afecta a al comportamiento de alguno de los chicos. Por ejemplo, ¿qué tipo de violencia, Vane? Te pregunto, ya que estás bueno, Juan, creo que era el señor, ejercía violencia de género, violencia contra Susana, asimismo también contra los chicos, que le aplicaba castigos, creo que era que no los alimentaban, diferentes cuestiones, a veces en situaciones, ¿no? Entonces, si yo te digo, ¿recordás los tipos de violencia que estuvimos estudiando? ¿O alguno que la sube? Verbal, física. ¿Te acordás con relación a las niñeces y adolescentes? Susana ejercía violencia económica. Y en los chicos... Claro. ¿Y la violencia cómo podía ser con relación a las niñeces y adolescencia? ¿Te acuerdan que era directa o indirecta? Indirecta. Y en los niños indirecta. Indirecta es cuando ellos están presentes ante el maltrato de su mamá, del padrastro o del padre frente a su mamá. Bueno. Y directa es cuando los dejaba sin alimento, por ejemplo. Y eso lo tienen que describir. Se me corta el audio, no tengo buena señal. Sí, estoy teniendo re mala señal, chicas. Así que vamos a tener que ir terminando porque hoy estuve todo el día así con muy mal internet. ¿Me escuchan? Ahí sí se la escucha. Sí, se escucha, se escucha. Bueno, cualquier cosa, si se me corta, les hago un audio y se lo subo al grupo de WhatsApp para que poder ir orientando mejor esta cuestión. Pero antes que se me corte, y si me escuchan ahora, aprovecho y digo, todas estas cuestiones en el estudio del caso de la familia Pérez, las tienen que narrar este análisis, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de violencia están atravesando? Están impactando sobre estos niños y adolescentes. Sí, Vero. Cuando hablaba porque decía las dimensiones, estábamos hablando de los tipos de violencia, cuando habla sobre el trabajo práctico Sí. ¿A qué me refería? Estaba hablando de dos cosas diferentes, capaz que no fui clara y está bueno que lo preguntes. Claro. Me refería a las dimensiones desde el paradigma de la complejidad, o sea, desde lo cultural, por ejemplo, desde lo económico, desde lo político, desde lo jurídico, ¿no? Desde lo ideológico. Sería eso. Eso, a nivel macro estoy hablando. Y después de cómo eso impacta en la singularidad de esa familia, de alguna manera. Si es que ustedes encuentran maneras de poder enlazar eso o no. Por eso claro, el hombre es el que ejerce la violencia contra la mujer. Estamos hablando ya de una cultura patriarcal donde siempre se ha visto el maltrato hacia las mujeres. Están hablando de una situación de conurbano bonaerense sucedida en la localidad de Bursaco, que creo que no está, pero lo podemos decir para contextualizarlo, ¿no? Que no es una situación que no tiene nada que ver con nuestra realidad.
¿no? Es Dale. una familia del conurbano bonaerense que tiene esta dinámica en sus relaciones. Entonces, acá Y están una pregunta, profesora, disculpe. si puede ser violencia vicaria. Bueno, repasemos los términos de qué trata la violencia vicaria y después pueden llegar a responder esa pregunta. ¿Alguien lo recuerda para contestarle a la compañera? Y si no, bueno, van al apunte y se fijan y digo, para ir poniendo en juego todos los conceptos. Porque Vicaria no es cuando se toma como de rehenes a los chicos en una separación de Claro, padres, que la madre no deja ver a los hijos o el padre a la madre. ¿Termina de qué manera la violencia vicaria? Bueno, busquen eso. Y ahí se van a dar cuenta si es vicaria o no el tipo de violencia. Digo. Creo que termina matando a los hijos, algo así era. ¿Puedo comentar algo sobre la violencia vicaria? Sí, claro. Terminan matando a los hijos. La violencia vicaria es la utilización de los hijos para continuar la violencia que se ejerce hacia las exparejas. Es una de las formas más extremas de violencia machista. En ocasiones los maltratadores acaban matando a los hijos y se trata de una violencia extendida y oculta. Correcto. Bueno, entonces ahí pueden empezar a dilucidar si corresponde o no la aplicación del término para este caso en particular, ¿no? Lo mismo van haciendo con las diferentes cuestiones, pero por ahí para ordenar la lectura, vuelvo a insistir de nuevo con esto, en análisis de ustedes, o sea, en la narrativa que escriban, en los párrafos que vayan escribiendo, a medida que van analizando, pueden comenzar por un análisis más macro. Si les gusta, si también les resulta más sencillo arrancar por la singularidad de esa familia e ir analizando punto por punto, también lo pueden hacer. A ver, nadie los va a decir que está mal, y no. Mientras ustedes abarquen todas las dimensiones, la organización de la escritura es una decisión de autor. Yo les doy una sugerencia porque quizás los puedo orientar para que a ustedes les resulte más sencillo, pero es nada más que eso. Eso después ustedes deciden de qué manera les más presentar la información. Sí, Rosa. Yo escribí algo, profe, pero no sé si estará bien como lo fui encaminando. A mí me pareció ahora... ¿Te animás? Sí. Yo puse, refiriendo al caso de la familia Pérez, podemos identificar sus diferentes dimensiones. Juan no solo ejerce violencia física y económica sobre su cónyuge Susana, sino también contra sus hijos biológicos y no biológicos. Luego de una entrevista socioambiental con la orientadora social y el relato por Pablo a su maestra, se puede vislumbrar los diferentes tipos de violencias directas de Juan a su entorno. El maltrato hacia los niños, niñas y adolescentes, la privación de la comida en castigo de la falta de escolarización, de Nahuel, la dificultad de Pablo en proceso de aprendizaje, el problema de Ariel para relacionarse con su... Te corto acá porque si no me olvido después. Ahí estás nombrando tipos de violencia y mezclaste vulneración de derechos. Ajá, ahí esta parte la cambio. O sea, estás narrando tipos de violencia, que puede ser violencia económica, violencia alimentaria, y por otro lado hablarías también de la vulneración del derecho a la educación, inclusive podés hablar de la vulneración del derecho al cuidado, a la alimentación y demás, pero son dos cuestiones diferentes, si no pareciera que es todo lo mismo. Bueno, voy cambiándolo y lo pongo lo acomodo por su tipo de violencia. Claro. Por un lado, cuando analicen, busquen con la mirada la cuestión de si se ejerce algún tipo de violencia, y qué tipo. Y por otro lado, si estamos hablando que el interés superior es esto lo que vamos a buscar y vamos a tratar de preservar, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué es el interés superior del niño? ¿Qué implica eso? Es como yo les decía en la clase anterior, si vamos a abordar y a intervenir con perspectiva de género, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué es lo que tengo que mirar? Bueno, si estoy mirando con perspectiva de género, lo que tengo que mirar es las relaciones desiguales, las relaciones donde el hombre, por ser tal biológicamente,
domina en el sentido de opresión a la mujer y a las, en este caso, niñeces y adolescencias. Si busco y miro desde la perspectiva de infancia, el interés superior tiene que ser el interés superior del niño. Bueno, ¿qué implica esto? ¿Qué implica hablar del interés superior del niño? Bueno, ahí tengo que ver la bibliografía. Vuelvo y busco, tiene que ver con asegurar determinados derechos y garantías a las niñeces y adolescencias. Bueno, ahí tienen que hacer un trabajito con la convención y con la 26061. ¿No? Que ahí pueden inclusive entramar en su mirada de abordaje, para el abordaje la cuestión de el marco de protección integral de derechos. Esto que la profe estuvo conversando hace un rato. O sea, ¿por qué la profe hizo la introducción desde Roma a la actualidad? Para llegar a la convención y luego pasar a la ley, ¿no? Para que puedan comprender de dónde vienen esas prácticas y cómo el derecho fue evolucionando, no solamente desde Roma a la actualidad, sino también desde la Convención de los Derechos del Niño hasta la creación de las leyes, la Ley Nacional 26061 y la Provincial 13298. Bueno, y esas cuestiones tienen que ir pensando. Ahora se va entendiendo un poquito más, y en el análisis ustedes tienen que narrar hasta el más mínimo detalle que tenga que ver con su abordaje, o sea, con la mirada en esa situación, y luego con la intervención ante esa situación. Y la verdad es que la situación real era mucho más compleja y decidimos acotarla porque si no iba a ser muchísimo más exhaustivo, tenían muchos más hijos y la problemática era mucho más compleja, pero la cortamos de alguna manera para que sea medianamente accesible a los fines de ¿Le puedo hacer una pregunta, profesora? Sí, Vane. En el caso puntual de Nahuel, que se dice que se presume un caso de ácido, de abuso, ¿no se debe denunciar inmediatamente, aunque sea una presunción solamente? Recuerden que ustedes son las que van a diseñar, vuelvo otra vez, y yo les devuelvo la pregunta a propósito, no es que no te quiero contestar. Intento provocar a ver si alguien me contesta algo. Esa es un poco la estrategia, ¿no? Si ustedes están realizando un abordaje ante esa situación, inclusive van a intervenir, la respuesta me la tendrías que dar Vane o cualquiera de ustedes, ¿no? Eso no debería, bueno, eso no sería parte de la intervención. ¿Y qué es intervención entonces? Volvemos al texto de Casariga, ¿no? Esa puesta en acto de qué. Entonces eso es lo que tienen que revisar para poder construir. Recuerden que este trabajo es como el corolario del curso, ¿no? Por eso era la propuesta práctica, clase a clase, aunque parecía tonta al principio, vamos a estar todas las clases hablando de lo mismo, no lo es en absoluto, por la complejidad que reviste. Profe, de acuerdo al marco normativo... No, claro, discúlpame, Vera, un segundo. Sí. Acá Belén en el chat me dice, pero en este momento no estamos pensando en la intervención. No, pero yo les estoy hablando a futuro, ¿no? Estamos pensando en un abordaje, aún no. ¿Cómo usaríamos el material que nos dio? Claro, exactamente. Todavía Bueno, no le pedimos que diseñen nada. Están los servicios yo voy a adelantar un poco, ya que me preguntan y quieren saber cómo escribirlo. Porque estoy dando algunas orientaciones. hay varios, dentro de los derechos vulnerados están lo que es el tema de educación, el tema salud, el tema también desde la personalidad, ¿no? que habla y que expone el otro niño con la violencia, que debe ser, que también repite, ¿no? Los patrones patrones culturales que vive también en su casa, de acuerdo a lo que ve. El niño expresa lo que vive en su casa. Entonces eso todo es un abordaje que se tiene que hacer, a mi entender, interdisciplinariamente, con varios profesionales, y que desde el servicio local es el que brinda todas
herramientas, y desde el acompañamiento, el que va a intervenir es acompañar, supongo, y en tratar de elucidar los derechos que tiene cada niño y niña y adolescente para que sus derechos sean, como se dice, restituidos si fueron vulnerados y preservados si están en situación posible de vulneración. Ese sería el término. Pero sí, Vero, muy acertado lo que dijiste. Nosotros no les vamos a pedir, obviamente, que hagan un informe social ni nada por el estilo, ni tampoco ustedes, es el fin de este taller, no queremos que sean técnicos, pero sí queremos que cada uno en sus espacios sociales y profesionales puedan tener una mirada que los oriente a determinado abordaje y que los anime a determinado tipo de intervención, fundamentada, ¿no? Fundamentada en la ley, o sea, fundamentada en la norma, fundamentada en el hacer profesional, ético, o sea, no es que estamos proponiendo cualquier tipo de intervención. Esto es un poco... Sí, porque a pesar de que nosotros, es como que recién ahora se está como ampliando a la sociedad, como bien decía la profesora anteriormente, está desde el año 94 como jerarquía constitucional de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y recién en 2005 se aplica políticas para poder brindar, ¿no? O aplicar lo que es la Constitución. Sí, fíjense el tiempo que pasó, ¿no? Claro, y todavía estamos, mira, en 2021, y todavía faltan, como los servicios locales, los juzgados que no hay jueces que también vean esa perspectiva de la infancia y también de género, porque vemos un montón de casos en los que los derechos se revictimizan a las víctimas de violencia. Y bueno, lo que también no entiendo que es como este taller también poder llegar a un mayor número de personas que conozcan lo que es la ley y que se hagan valer los derechos. Claro, totalmente, Vero. Esta es una primera aproximación. Fíjense que la complejidad de estos temas implica un seminario anual prácticamente, y no sé si no nos quedaríamos cortos, pero esto es un taller y por definición es una primera aproximación al abordaje y a la intervención ante situaciones de violencia, diferentes tipos de violencia que afecten a las niñeces y a las adolescencias, ¿no? Tengan en cuenta siempre esto, ¿no? Nos encantaría que sea un curso o un seminario anual donde podamos dedicarles, ¿no?, el tiempo y la profundidad, por eso siempre estamos apuradas, que estos temas requieren, la verdad que sería maravilloso, pero bueno, por el momento es un taller y lo agradecemos infinitamente a UNAM que nos abrió las puertas, estamos muy agradecidas, y bueno, veremos qué pasa en el momento. De hecho, acá se entremezclan muchísimas cuestiones, como lo es, por ejemplo, ASI, que implicaría otro seminario aparte por su complejidad y demás. Hay muchas cuestiones que por ahí no podemos profundizar porque no son específicamente el objetivo de este taller, pero sí, claro, la idea es poder brindarle a toda la comunidad un abordaje y una intervención, afilar la mirada en función a la perspectiva legal y desde el interés superior del niño y el enfoque de género. Ir construyendo de a poco esto en la sociedad para poder ir revirtiendo la mirada de ese imaginario del que hablaba hace un rato, ¿no? Ir revirtiendo la mirada del imaginario social, que es una mirada patriarcal, porque nos educaron así, en nuestra familia es así, con las mejores intenciones, no estoy hablando ni haciendo críticas ni nada. Los diseños curriculares, por ejemplo, en el ámbito de educación, son en perspectiva de derechos, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, van en consonancia con la ley nacional
la 26061 y la ley provincial 13298. Sin embargo, cuando uno va al aula, nosotras tenemos mucho trabajo en aula, particularmente por investigación y por articular con otras instituciones. Uno va al aula y la maestra, y en los actos y demás, uno sigue viendo que permite o da lugar, ¿no?, a los varones a determinadas configuraciones, ¿no? Y es así como las masculinidades se van configurando. O sea, le permite a los nenes, bueno, le pegó al otro o a una nena o lo que sea, y se le permite, porque es varón y es esperable que sea agresivo, y a una niña se le exige otras cuestiones, no sé, que sea prolija hasta se la sanciona porque no es prolija, si es una nena. Tiene que ser prolija, etcétera, etcétera. Doy un ejemplo burdo para que se entienda, ¿no? Me está pidiendo acá Guillermo, profesora Nati, yo escribí algo, lo puede leer, lo tengo a mano, lo subí. Silvia Aguilera. A ver, ¿dónde está Silvia? ¿Lo querés subir? Porque no lo encuentro en el chat. ¿Lo podés volver a copiar? Así lo comparto, evidentemente no puede leer. No puede hablar, perdón. Bueno, mientras tanto, hasta que lo suba, Silvia, esperamos que subas en el chat lo que escribiste, así lo comparto con tus compañeros, compañeras, compañeres. Sigo avanzando un poquito. ¿Se entiende lo que se espera que vayan construyendo para el abordaje y luego para la intervención? ¿No? Un análisis detallado, el diseño de las herramientas. Bueno, ¿cuáles van a ser las herramientas de la intervención? Y ahí tienen que ir sí o sí al texto de Casaniga, pero además cruzarlo con las miradas de lo que decía recién, con la perspectiva de infancia y la de género. Es claro, sí, claro. A mí me sirvió muchísimo a la hora de poder empezar a elaborar esto, la ficha de cátedra Introducción a la Perspectiva de Género. Realmente fue muy útil porque ahí nos habla, bueno, cómo se estructura, cómo empezamos. Y se necesita una estructura metodológica. Bueno, ¿qué tomo en cuenta? Tengo que tomar en cuenta el estudio, un diagnóstico, un tratamiento. Bueno, todo esto me va a servir para saber, bueno, singularmente, tal niño, tal niña, tal niñe tiene tal situación y puedo efectuar tal y tal y tal, según tomando un estudio y un análisis de estos métodos y herramientas que contamos. No vamos a salir súper profesionales, pero está bueno porque las herramientas y el abordaje no es solo opinión nuestra en lo que nos parece. Está bueno introducir estos términos porque nos van a servir mucho, y a la hora de poder dar una respuesta tenemos que basarnos en algo concreto. Es lo mismo que me pasa a mí en la escuela. Si yo tengo un diseño curricular que está bajado del Estado, y resulta que yo quiero hacer otra cosa, y que no está estipulado, por ejemplo, ESI, una clase de ESI, y puede venir un padre y me dice, yo no quiero que vos le enseñes educación sexual a mi hijo, pero yo puedo mostrar que tengo una herramienta, que existe una ley, y me respaldo por eso de que estoy capacitada para poder dar o abordar. Pero para eso es... Por ejemplo, no solamente es una ley, sino que el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires, que es donde yo trabajo, no sé dónde vivís vos, Caro, si vivís en la provincia de Buenos Aires, te pregunto porque hay estudiantes del interior, pero el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires retoma, cuando habla de identidad de género, que es una construcción, que es un constructo social, histórico, político y demás, retoma la ley de educación sexual integral. O sea, y el diseño curricular además tiene carácter de ley, o sea, tiene fuerza de ley. Es prescriptivo, es tal cual, entonces ahí yo puedo abordar de otra forma y estoy amparada por algo que construye. Y eso está bueno porque sacar lo importante, primero leer, que es fundamental, tomarnos ese tiempo, y ahí se nos van a abrir a la hora de leer, bueno, tal caso, Nahuel, Ariel, le pertenece esto. Y está muy bueno, la verdad que me sirvió un montón eso de la ficha. Ahora que nombrás los chicos de la familia Pérez, volviendo a la pregunta que me había hecho Vane, creo,
¿de quién es la responsabilidad? Digo, si yo soy la persona que voy a abordar esta situación, no importa cuál sea mi profesión, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad si es que hay algún tipo de vulneración de derechos? Esa es una pregunta que se las dejo a ustedes, para que cuando escriban su análisis, vean qué posición tienen ustedes, ¿no? Y además me interesa retomar esta cuestión. Nosotros damos todo el basamento legal, ¿no? El plexo normativo de todas las leyes, la Convención de los Derechos del Niño, pero también como profesionales y también como personas que somos en nuestra vida cotidiana, tenemos posiciones éticas, ¿no? Que más allá de la ley nos llevan a interpelarnos nuestra participación y nuestra mirada en determinadas situaciones. Entonces, por un lado, fundamentalmente está el plexo normativo compuesto por todas las leyes que en nuestra república y en particular en la provincia de Buenos Aires nos orientan, no solamente nos orientan, sino que además son normativas, pero además siempre está la posición ética, y si quieren le agrego la posición moral, ¿no? Y puedo seguir la posición política, y recuerden que cada vez que uso el término político, no lo estoy diciendo en un sentido partidario, sino en una intención, ¿no? En una acción con una intención determinada. Me refiero a eso. Perdón, yo tengo una duda, porque ahí en el chat pusieron, cuando vos preguntás de quién es la culpa, ponen el Estado. ¿A qué se refieren cuando hablan del Estado? No, yo no hablé de culpa, yo hablé de responsabilidad. Y bueno, de responsabilidad. Vayamos a la 26061. ¿Alguno me lo puede responder que haya mirado la ley? Inclusive Cari hace un rato habló de responsabilidad también. ¿Alguien me puede contestar esa pregunta? Y si no, bueno, vayan al cuerpo de la 26061 y busquen en esa ley ante posibles, en el marco de protectivo de derechos, de protección integral, quiénes son los responsables de velar por esto. Y además esa pregunta está en el múltiple choice de lectura, por eso no la respondo. Creo que por los chicos primero es el derecho de los padres, y después el Estado se tiene que hacer cargo si los padres no son sumamente responsables. Bueno, esas se las dejo y la retomamos la clase que viene. Búsquenla porque justamente es una pregunta del múltiple choice de lectura, por eso no se las respondo. Así les dejo el trabajito, ¿no? De lectura. Y bueno, lo buscan y ahí se van a dar cuenta quiénes son los responsables. ¿Quiénes? Así que, bueno, no voy a... Ahí están en el chat diciendo quiénes son los responsables y quiénes no. Los dejo eso a la lectura de cada uno de ustedes. Y ahora, si no hay más preguntas, ya vamos terminando por hoy. Nos interesaba con la profe Cari, es que ustedes puedan tener una orientación en la escritura y en el trabajo, ¿no? Sobre todo porque el próximo encuentro ella va a retomar algo de teoría, pero sí, ya vamos a trabajar mucho más lo práctico y esperamos que ustedes hayan avanzado un poco más en la producción de esto, como para empezar a complejizar aún un poquito más la cuestión. ¿Les parece bien? Dejamos acá. Ya les mostré cómo funciona la cuestión de múltiples choice de lectura. Recuerden cambiarle el idioma. Y bueno, buenas noches para todas, para todos, para todes. Buena semana. Dejamos el chat abierto hasta mañana. ¿Alguien habló? No. Dejamos el chat abierto hasta mañana. ¿Profe, va a mandar lo que fue la clase de grupo? En la clase grabada, sí, nosotros la pasamos tan pronto como la universidad nos hace llegar los enlaces. Eso quédense tranquilas, que los pasamos al grupo de WhatsApp y también lo subimos, hay una pestañita al lado de cada clase, a la derecha, que dice...
Así que bueno, buenas noches, que descansen y nos estamos viendo y hablando por el chat. Gracias. Buenas noches, muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Buenas noches.